Leyes del balance de carga 1. En el capítulo de estequiometría, hoy vamos a ver la carga eléctrica y el número de carga. Y es que he dividido el asunto de las leyes del balance de carga porque es un tema bastante complejo cuando uno intenta justificarlo de manera formal. Pero vayamos al grano. En lecciones anteriores discutimos que para la química empleamos 4 leyes de la conservación, 2 exactas y 2 aproximadas. Y discutimos adicionalmente algunos detalles de la ley de la conservación de la energía e introdujimos las leyes de la conservación de la masa y sus derivaciones asumiendo reacciones químicas no nucleares o que no detonan la ecuación de Einstein que plantean pérdidas de masa al convertirse en energía. En la lección de hoy empezaremos la discusión de la ley de la conservación de la carga. La ley de la conservación de la carga se derivará de la conservación del número de partículas por una razón muy simple. En una interpretación molecular de la materia, los portadores de la carga son partículas subatómicas, es decir, materia, donde la carga negativa es portada por los electrones y la carga positiva por los protones en el núcleo atómico. Y dado que, al ser materia, esta no se crea ni se destruye. Por lo tanto, como número de partículas, su número debe ser igual al principio y al final. Normalmente se nos dice que los átomos se encuentran en cargas neutras donde el número de protones es igual al número de electrones y por ende la ley de la conservación de la carga para un átomo de estas características tomará la siguiente forma. La cantidad de electrones total o suma de electrones será igual a la cantidad total de protones o suma de protones. Y lo anterior es cierto para cualquier parámetro de tiempo, ya sea inicial o final. Sin embargo, hasta este punto la variable que estamos analizando formalmente es número de partículas, ya sea inicial o final, pero no hemos introducido el concepto de carga. La carga de una sustancia es una variable continua medida en coulombs, donde el subíndice I representa a un tipo de partícula o de sustancia arbitrario. Adicionalmente, Q puede ser positivo o negativo. Sin embargo, entre todas las partículas se ha acordado que el protón sea considerado como el estándar o regla o unidad de ponderación y medición. De hecho, la carga de un protón se considera una constante fundamental de la física y recibe el nombre alternativo de carga elemental o Q sub E. Esta constante tiene un valor aproximado de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. La carga del electrón es evidentemente su opuesto, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Sin embargo, manejar valores en notación científica en unidades de coulombios sería muy complejo, por lo que los químicos usan otra variable cuantizada o ponderada llamado número de carga, que será simbolizado como Z minúscula. Aunque físicamente hablando Z o el número de carga o la carga ponderada al protón es adimensional al ser un cociente de variable semejante con unidad semejante, en química lo manejaremos de dos maneras dependiendo del contexto. Para el contexto de las unidades de concentración, específicamente la concentración equivalente o concentración normal, el número de carga será empleado con unidades de equivalente sobre mol de la sustancia o partícula dada, que normalmente obligatoriamente debe ser un soluto iónico. Pero virtualmente para el resto de las aplicaciones, como la del presente capítulo, usaremos el número de carga con valores adimensionales, pues evidentemente es un cociente de variable semejante con unidad semejante y por lo tanto se cancelan los coulombios. Observe que si sacamos la carga de un protón, la respuesta es igual a 1 positivo. Y esto es obvio si pensamos que la carga del protón fue elegida como la unidad de medida universal para las demás cargas eléctricas ponderadas, mientras que la carga ponderada de un electrón será de 1 negativo. Y debido a esto, podemos establecer la siguiente igualdad. La carga ponderada del protón es igual al número de protones. Por lo tanto, la suma de cargas positivas ponderadas o total de cargas ponderadas positivas será igual a la cantidad de protones presentes.
y la cantidad de cargas ponderadas negativas serán iguales al negativo del número de electrones presentes. Y lo mismo sucede para la carga ponderada negativa total, como igual al negativo de la cantidad de electrones. Recuerde que hablamos de carga ponderada para el número Z, porque este número emerge de dividir la carga en coulombios de la sustancia dada, por ejemplo electrones, entre la carga del protón como constante universal. Es decir, todo se pondera a la carga del protón. Regresando a un átomo ideal con la misma cantidad de protones y electrones, podemos afirmar que la carga total positiva es igual al valor absoluto del total de cargas negativas, aunque al final de cuentas dicha conservación de la carga se evalúa contando protones y electrones, y contar partículas atómicas y subatómicas es una de las funciones que define la palabra estequiometría, que literalmente se lee como contar átomos. De lo anterior podemos afirmar otra consecuencia importante. La carga de una partícula compuesta por átomos o moléculas será igual a la suma de cargas de protones y electrones, que se calcula como la resta del número de protones menos el número de electrones. De todos los elementos, solo los gases nobles existen como átomos libres de carga cero, mientras que las moléculas, ya sean moleculares o iónicas, también se consideran como de carga cero, siempre y cuando estas últimas no se diluyan en agua u otros solventes polares. Cuando una sustancia iónica se diluye en agua u otros solventes polares, se divide o disocia en cationes que pierden electrones, y por ende la suma favorece a la carga positiva. Pero recuerde que los electrones cumplen la ley de la conservación de la materia y son atraídos hacia los aniones, que son los iones de carga negativa. Esto precisamente a que al absorber electrones, su carga negativa se ve favorecida en la resta. Las moléculas neutras, aunque técnicamente sean neutras, están compuestas por partes positivas y negativas, que se cancelan, pero dichas partes siguen poseyendo una carga virtual dentro de la molécula, y operativamente dicha carga virtual será calculada del mismo modo en que calcularemos las cargas reales de iones como cationes y aniones. Ahora bien, hay que resaltar que nadie calcula el número de carga con la resta total de protones y electrones debido a que es ineficiente. Y porque no todos los electrones se mueven durante el flujo de electrones al formarse un ion. Normalmente solo se mueven unos electrones especiales externos, llamados los electrones de valencia. Y la cantidad de estos electrones de valencia no es arbitraria. Cada elemento tiene un patrón fijo de electrones de valencia y estos patrones de captura o pérdida de electrones están consignados en la tabla periódica bajo el nombre de los estados de oxidación. Por ejemplo, los estados de oxidación del cloro son más menos 1, 3, 5 y 7. Esos números generalmente son un símbolo condensado y significan que el cloro puede tener los números de carga alternativos. Menos 1, que significa que ha capturado un electrón. Esto solo sucede cuando se enfrenta a elementos menos electronegativos que él. Por ejemplo, el hidrógeno para formar el cloruro de hidrógeno cuando está puro o ácido clorhídrico cuando está mezclado en agua. El cloro también puede asumir el estado de oxidación cero o neutro. Esto ocurre cuando forma la molécula de dicloro o cloro molecular Cl2, sin ningún acompañante. También puede encontrarse en 1 positivo, lo que significa que ha perdido un electrón. Esto ocurre cuando se enfrenta a elementos más electronegativos que él, como el oxígeno o el flúor. El cloro puede perder u oxidarse aún más frente al oxígeno, perdiendo 3 electrones, 5 electrones o 7 electrones. Observe que el estado de oxidación cero no está presente de manera explícita en la tabla periódica, pues este asume que usted sabe que todo elemento puede estar en el estado de oxidación cero. Pero otro aspecto a tener en cuenta es que algunas sustancias comunes, como el recientemente afamado dióxido de cloro,
que no cura el coronavirus SARS-2019, así muchos se esfuercen en afirmar lo contrario, presenta sus elementos en estados de oxidación que no son considerados en la tabla periódica. Es una lata, pero ténganlo en cuenta, pues en el dióxido de cloro, el cloro se encuentra en el estado de oxidación 4 positivo, valor que no está consignado en nuestra tabla periódica. Como ya se hizo largo este video, resumiremos lo discutido en primera instancia. La conservación de la carga es una ley que se deriva de la conservación del número de partículas positivas y negativas, protones y electrones, pero tendrá dos componentes parecidos, pero con diferencias notables. La primera es que la carga inicial total es igual a la carga final total, ya sea que lo midamos con el número de carga, que es un valor ponderado con una constante a ambos lados, que es la carga del protón, o que lo midamos con las cargas sin coulombios, que salen cuando cancelamos las cargas del protón a ambos lados de la ecuación. Esta primera forma de la ley de la conservación de la carga trae una consecuencia fundamental, y es que las cargas transferidas no salen o no desaparecen desde o hacia la nada. Los electrones no se crean ni se destruyen, solo se transfieren de un elemento a otro. En primera instancia debemos tener en cuenta que el electrón es la única partícula transferida entre iones. El número de electrones perdidos por un catión deberá ser la misma cantidad ganada por un anión, de modo tal que cuando hacemos la suma neta de inicio-final obtendremos un valor conservado. Otras definiciones asociadas al flujo de electrones entre iones radica en que la pérdida de electrones se denomina oxidación, mientras que la ganancia de electrones se denomina reducción. En la práctica usamos el número de protones y electrones para hacer los cálculos con la fórmula ponderada, donde la clave fundamental radica en encontrar dichos electrones para el balance de carga, pero eso lo veremos en lecciones posteriores. La otra forma de la ley de la conservación de la carga solo es aplicable para el universo como un todo o para entidades de carga neutra como los átomos de los gases nobles o las moléculas. Y es que las cargas positivas totales son iguales al valor absoluto de las cargas negativas totales. Y nuevamente en la práctica eso es igual a calcular el número de protones y electrones o a usar derivaciones de los estados de oxidación, pero esas técnicas las veremos en lecciones posteriores. De esta manera podemos concluir que la carga inicial de todo el sistema al principio se encuentra en perfecto equilibrio con la carga final, como todo debe estar, aunque la igualdad de cargas positivas y negativas solo aplicará al universo como un todo o a entidades neutras, pues los iones como tal sí poseen diferencias de cargas, positivas para los cationes, negativas para los aniones. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección continuaremos nuestra discusión de la ley de la conservación de la carga y aprenderemos a inferir teórica y rápidamente los números de carga reales de iones o los números de carga virtuales y los números de electrones para moléculas y también para ecuaciones químicas. Por el momento, espero que les haya gustado el video y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.